Buenos días, buenas tardes o buenas noches, gente. Estamos en un capítulo más de Platicando con Todos y tenemos un invitado muy especial, el pájaro lingüista o Rodrigo Boguel. ¿Cómo te encuentras, amigo, en esta noche? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es que yo tengo un podcast. Ahorita está en pausa. Yo lo inicié cuando estaba viviendo en Francia. Se llamaba Estudiando en Francia, hoy ya tiene otro nombre. Y empezaba de la misma forma que tú decías. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén ¿Correcto? escuchando. Esto es Platicando con Todos, ¿no? ¿Habías dicho? Sí, platicando con todos. Platicando con Todos. Muchas gracias, Alfredo, de Economía para Todos, por haberme invitado, por haberme considerado. La verdad es que yo siempre digo, cuando me mandan mensajes o me dicen como, oye, ¿quieres hablar aquí, hablar esto? Yo digo, güey, ¿quién soy? O sea, ¿quién? O sea, no es un plan, no es para hacer un complejo de, ¿cómo se llama el saboteador? Un complejo de, Inferioridad, no eh, sé. sí, es que hay uno que es el complejo de que te sientes un poco menos o no tan calificado. Complejo del impostor, síndrome del Ah, ajá. impostor, perdón, síndrome del impostor. No es en absoluto eso, pero de pronto sí me digo yo como de, o sea, qué suerte, ¿no? Que Ujú. poder, o sea, que alguien te invite en cualquier plataforma a hablar, platicar, charlar, para mí es como un gran privilegio. Así que gracias a ti, al contrario, me encuentro muy bien, un poco Ujú. cansado después de dar clase hoy, pero Ah, bien, 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 bien. bien. Entonces, voy a explicar las reglas para los que no se las saben. Es una entrevista plática que no se busca el morbo, no se busca el chisme ni la incomodidad. Las preguntas están hechas por mí y por tus seguidores y los míos de lo que quieran saber, tanto como tú como persona como profesionista. Entonces, amigo, me gustaría empezar justamente ¿con qué pronombres te identificas? Pronombres, no sé, ahora sí que el lingüista eres tú, me los puedes corregir y enseñar a todos en todo momento. ¿Con cuáles te identificas tú? Yo me identifico con él, con ella y con ella, dependiendo mucho de mi ánimo, con quién estoy, dependiendo del contexto. Ujú. Utilizo los tres, me parece que, bueno, el él, ella, obviamente, no sé, es como con lo que crecí. Y el ella porque me parece, y esto ya lo hago, no lo veo, no lo digo desde el lingüista, lo digo desde Rodrigo, me parece muy interesante y creo que puede tener unas consecuencias interesantonas en el futuro. Así que cualquiera de estos tres. Quizás utilice el masculino genérico o a veces el femenino, dependiendo de mi ánimo, lo Ujú. cual también es muy interesante a nivel lingüístico. Así que como queda de los tres, puedes decirme si es para ti más fácil con el masculino genérico, no tengo ningún problema. Ok, nos vamos a ir adaptando igual de acuerdo a la plática porque de repente Súper. salen las cosas de amiga y Sí, que todos exactamente. tenemos esa actitud a veces, no, no pasa Claro, nada. por Entonces, supuesto. amigo, me gustaría saber quién es el pájaro lingüista detrás de la cámara. Detrás de la cámara, el pájaro lingüista es Rodrigo, 28 años, dentro de un mes 29. Ujú. eh, Oriundo de Tampico, Tamaulipas, pero que ha vivido en muchas partes de México y fuera de México. Me considero bastante histriónico, como lo podrán ver muchas personas en sus videos. Medio cantante, medio actor, lingüista, profesor, Tauro, aunque no creo en el zodiaco, pero pues por el mame me Por encanta ejemplo. decirlo. Eh, y me considero buen amigo, que eso de pronto es algo que a mí la amistad es muy importante para mí y mis amigos son personas que son muy queridas. Y buen pedo, tranqui, relajado, salvo cuando tengo mis momentos creativos, soy insoportable. Ajá. Y así es como te identificas. ¿Y tú sientes que la gente te identifica de primera instancia así? ¿O sientes que hay como cosas de, la gente suele pensar que soy así, pero no exactamente"? Creo que ahora la gente, o sea, de mis impresiones, creo que en realidad, ahora ya lo he bajado con el tiempo, cuando era mucho más, cuando tenía 16, 17, 18 años, era muy intenso. Entonces, pues como que tenía un rollo ahí muy de querer figurar, ¿no? Me daba mucho un maestro de teatro me decía que era demostritis, ¿no? El querer demostrar, el querer figurar. Ujú. Entonces sí era un poco más intenso que ahora. Ahora sigo más siendo intenso en ciertas cosas, pero creo que al final la gente toda siempre es o una de dos, o les caigo bien o les caigo mal, no hay punto medio. Entonces es eso. Siempre digo que me describo como una salsa picante, es o tienes que tomarlo con moderación o es insoportable. Entonces Ajá. sí, ¿Siempre fuiste así de niño o cómo fue Rodriguito? siempre fui así de niño. Siempre fui muy diva. O sea, siempre yo lo recuerdo. Todo el mundo me lo dijo. Todo el mundo ahora que hablo con mis tías, con tal. Siempre fui alguien muy extrovertido y lo sigo siendo. Me gusta estar con gente.
me gusta la gente, me gusta hablar con la gente. Y ahora justamente estoy dando cuenta que como tengo toda mi vida virtual, que está teniendo un efecto en mi salud mental que no es muy bueno, porque me hace falta la gente, me hace falta estar con gente, sentirla, estar en un mismo espacio, convivir. eh, y desde pequeño siempre fui tenía mucha prestancia a figurar, ¿no? Desde pequeñito era el que estaba en los bailables, al que ponían a hablar en la asamblea, el Ajá. que siempre me gustó figurar, siempre me gustó destacar, siempre me gustó hacer como esto, ¿no? Y eso me llevó a que ahora me considero alguien que soy una persona muy segura de mí misma, y no lo hago en plan como de pronto expuesto, no un poco pretencioso, pero creo que muchas personas no, como no se sienten seguras de sí mismas. Y creo que hay que acordarse, y eso me hago mucho hacia mí mismo, el camino que hemos recorrido. Y creo que no hay que caer en la arrogancia tampoco, pero creo que es un buen ejercicio hacer este camino de reminiscencia, darse cuenta de lo que todo ha recorrido uno y que uno debería estar orgulloso de lo que es, ¿no? Sin caer obviamente en arrogancia, pero bueno, somos seres humanos, así que a veces, a veces uno cae. ¿Y qué se le hace? Detalles, parte de crecer, parte de aprender Exactamente, más que nada. por supuesto. ¿Y tus padres cómo tomaron que siempre fuiste un niño así? No sé si por ejemplo, en la primaria eras el que tenía el sello del periquito siempre, el que, oiga, señora, su hijo no para de hacer desmadre y de distraer a los otros niños. Ya. ¿Cómo era la parte, cómo crees, mejor dicho, que era la parte de tus padres? Fíjate que es muy chistoso, a pesar de que soy muy extrovertido y me gusta mucho estar con gente y me gusta mucho hablar, Ujú, siempre fui muy bueno en la escuela porque me gusta mucho estudiar. O sea, como que siempre me gustó pensar, siempre me gustó aprender cosas. Mis padres, yo crecí solo con mi mamá, soy ujú, hijo de madre soltera, mi papá nunca estuvo presente en mi vida. Aunque lo conozco, nunca ujú, hasta la fecha es alguien que sea importante ujú. en mi crecimiento. Entonces, pues siempre digo que soy el típico homosexual freudiano porque es padre distante y madre sobrepresente. Ujú. Entonces, eso, como mi mamá también es muy diva, es súper diva, la hija de su madre. Besitos, mami. Saludos, señora. Es muy diva mi mamá, es súper, le encanta ser el centro de la atención. Ajá. Y ahora que ya soy grande, después de verla con mis ojos de adulto, me doy cuenta por qué soy así. Porque mi mamá es así. Es como como es abogada, de Tamaulipas, que nació boomer, entonces tuvo que enfrentarse a un chorro de cosas, Ujú. sola, Sola. además. Entonces como que tiene una personalidad que siempre se impone mucho. Entonces creo Sí. que eso me lo pasó a mí un poco. Ujú. Entonces siempre fui muy como estudioso, pero al mismo tiempo muy extrovertido. Y pues no sé, la verdad es que siempre mi mamá en ese sentido como que siempre apoyaba mucho cuando que quería estudiar algo. Mi mamá todo lo que fuera como estudiar o que algo me interesaba, como que, ¡pum!, ve, vas, ¿no? Ujú. Entonces, como que siempre tuve apoyo en ese sentido. En otras partes, no, pero ya llegaremos a eso. Ok, ok. No, ¿Y alguna literal. vez con tu manera de ser de extrovertida, digo, siempre ha sido igual, siempre has sido buena gente y todo, pero alguna vez te metiste en problemas por ser excesivamente extrovertido de niño? De niño creo que no. Creo que a pesar de ser como muy extrovertido, siempre fui como niño muy juicioso, ¿sabes? Como que tú tenías muy buen juicio. Ujú, Entonces siempre sabía dónde no me tenía que meter. Y como que siempre tenía muy buen sentido común, ¿no? Así que no, la verdad es que a pesar de eso, me encantaba hablar con la gente y de pronto mi mamá me decía como ya deja de estar hablando con las personas, que también creo que lo heredé de mi abuela, porque mi abuela entre muchas cosas, era espiritista, bruja blanca, ujú. rezandera, de esas que andaba por Cosas de todos esa lados. época. Exactamente, cosas de esa época. Entonces, como creo que por ahí salió, ¿no? Entonces, siempre he sido Ajá. como muy parlanchín, pero no, la verdad que de niño siempre fui como muy juicioso, muy dedicado a la escuela, Ujú, y queriendo como destacar, explorar y conocer y saber mucho. ujú. Y cuéntame de la divertida secundaria, cuando ya somos más conscientes de nuestras acciones, porque pues la infancia, pues, por ejemplo, me lo contó el doctor Fernando Bustos de filosofía, que dice, realmente la infancia casi no nos acordamos, lo que Sí, no, sabemos de nosotros es la percepción de nuestros padres que nos dijeron, mira, yo te veía así, pero está totalmente sesgado esa percepción porque son tus papás o en tu caso tu madre. Pero en secundaria ya eres más consciente de tus actos, empiezas a descubrirte o más que nada a empezar a entender o ver por dónde va el qué siento, cómo me siento,
¿qué soy? Entonces, ¿cómo fue Rodrigo adolescente? ¿Cómo fue, Rodrigo? Antes, muy interesante, solo por un lado lingüístico. ¿Sabías que en turco es algo muy interesante? Ah, En turco hay dos tipos de pasado, porque ahorita que lo dijiste de la infancia, está ajá. el pasado que nos acordamos, que somos conscientes, y el pasado que alguien nos contó, que vivimos. Ujú. Normalmente es el pasado del tiempo de las historias o de cuando somos pequeños y nuestros papás nos dicen que hicimos tal cosa. Entonces, por ejemplo, si yo leo un libro cuando es pequeño, cuando soy pequeño y no me acuerdo, no lo voy a conjugar de la misma forma que si yo leo un libro ayer y me acuerdo. Por ejemplo, creo que el leer en turco es yapmak. Entonces, si es que yo lo leí y soy consciente ayer, es yapkamesh. Y en cambio, si alguien me contó que yo lo leí cuando era pequeño, es yapkumush. Y entonces tienes connotaciones completamente distintas del pasado y el chisme se hace a través del pasado que no viviste, que no eres Ajá. consciente. Entonces, en la lengua turca tienes que ser muy consciente de dónde viene ese recuerdo. Más bien creo que es algo que se va aprendiendo, ¿no? Como que te plantan desde muy pequeño, como de, supongo, es una suposición, los niños turcos cuando van creciendo intentan el pasado que vivieron ellos, ¿no? Pero poco a poco van entendiendo, no, ese no te lo dijeron, entonces tienes que decirlo de tal forma. Y es más bien esto, creo que más bien que ellos son muy conscientes de lo que sí se acuerdan ya cuando crecen y lo que no se acuerdan quizás a partir del uso de su pasado. Pero bueno, esto es un a priori, tendremos que verlo con Buen dato estudios. curioso. Sí te echaste un dato muy interesante. Así que nada, dije, ahorita me acuerdo por lo que me preguntaste. La secundaria, fíjate que la secundaria yo tuve una gran suerte en la primaria, secundaria y preparatoria, Ujú. que tuve unos muy buenos compañeros. La verdad es que yo nunca sufrí de bullying o sea, como lo clásico, ¿no? O sea, por ejemplo, en la secundaria, que es un poco cuando vas descubriendo un poco, te enamoras por primera vez, descubres tu sexualidad, o sea, vas como descubriendo tu sexualidad, como de la nada, pues por ser de cierta forma, un poquito más amaderado, que te digan, ¿no? Por ejemplo, como mi apellido es Bogel, me decían a veces Boguey, ¿no? Lo clásico. Entonces, como yo no me lo tomaba mal, porque yo desde muy Ajá. pequeñito, como que me daba cuenta que era diferente. No sabía todavía que era homosexual, pero simplemente que era diferente, como que notaba que yo era diferente, no era como los otros niños. En la secundaria siempre fue el mismo, igual, muy aplicado, muy extrovertido, siempre en las cosas artísticas. Y ahí fue como que exploré mi sexualidad muy cabrona y dije, bueno, voy a abrirme, ¿no? Entonces me acuerdo que una de mis mejores amigas, saludos Lau, un besito, que ahora es mi mejor amiga, dije que me gustaba, pero en realidad no sabía si me gustaba porque era mi amiga o si me gustaba de verdad, ¿no? Así como de para decir, bueno, pues vamos a ver qué es esto, ¿no? Ujú. Y tuve una única novia que duró 3 horas. Eh, Vino a preguntarme, oye, ¿quieres ser mi novio? Y yo como, pues sí, ¿no? O sea, eso es lo que se hace aquí en la secundaria. Y ya, y después le dije, oye, ¿sabes qué? No, no quiero al final. Y dijo, pues bueno. Entonces tuve la novia por 3 horas en la secundaria. Y me enamoré por primera vez, me enamoré de un chico que estaba con nosotros en mi grupo y fue ahí cuando me di cuenta como de, pues, o sea, a pesar de que yo hasta la fecha, ¿no? Considero que pues una mujer cisgénero o una mujer trans son muy bellas y tal, o sea, sexualmente me doy cuenta que sí estoy más atraído hacia un hombre, ¿no? Ujú. Eh, Ahora ya no importa si es transgénero o cis, como que me da un poco igual, pero sí como es eso, me doy cuenta, es algo que no Sí. puedo, como ya con el tiempo no puedo negar, ¿no? Pero en ese momento sí me di cuenta como, pues me gusta este chico, Ujú. pues tal, ¿no? Pues ok, pues ¿cómo se denomina esto? Pues soy homosexual, pues bueno, ¿no? Ok. Ajá. Pero cuando tienes 14, 15 años, pues nadie te toma, ¿sabes? Como no sabes, ¿no? Es Sí. como de, pues estás pendejo, ¿no? Porque Está estás chavizo, confundido. está confundido. Además, esto fue en el 2006, 2007, o sea, todavía había muchas cosas en México de las cuales no se hablaba. La Ujú. homosexualidad sigue siendo un tabú, entonces como que siempre era como de, pues ok, pero yo de mis amigas tuve siempre un gran apoyo. Hasta la fecha, yo sé lo que siempre digo, yo tuve la suerte de tener un séquito de mujeres alrededor mío que siempre me defendió y que siempre estuvo ahí. Por eso es Ujú. que siempre digo que los homosexuales siempre tenemos como las grandes amigas que siempre están ahí, que nos defienden cuando dicen cosas malas, este tipo de cosas. Y no sé por qué, y tuve muy buenas experiencias en la secundaria, la verdad es que me enamoré por primera vez, me rompieron el corazón por primera vez porque obviamente el chico que me gustaba era hetero, entonces, Ajá. sabes lo clásico, ¿no? Ujú. Escuchaba, no, me acuerdo que escuché, se me rompió tanto el corazón escuchando la canción de Amigas Preparadas Todes, Happy Ending, Avril Lavigne.
Ah, bueno, And Avril you- Lavigne se escuchaba en ese momento, cierto, cierto. exactamente, está, and you were everything, everything that I wanted. Y está chingón, ¿no? Pero fue una época muy feliz de mi vida, y que empecé a descubrir como muchas cosas, como mi sexualidad, de lo que era ser homosexual, de decirlo, ¿no? Empecé a decir a mis amigas, oye, pues, ¿sabes qué? Creo que sí soy homosexual, o como tal, y todas como, ay, sí, yo lo sabía, y me encanta, y te apoyo. Siempre, siempre de mis amigas, todo el tiempo tuve un gran apoyo de mis compañeros en general. Cuando se enteraron, como que no lo entendían muy bien, pero no me decían nada, sobre todo mis compañeros hombres, ¿no? Como que pero tenía unos con los que hice una súper buena amistad y hasta la fecha les sigo hablando y nos quedamos muy bien. Y que como que me decían, pues es que en ese momento nosotros éramos unos pendejos y pues obviamente si yo, o sea, si yo te defendía, como que de nada se la llevaban conmigo. Tú Claro. Ay, el novio. Sí, 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 claro. La presión social. ya sabes cómo es esto. Pero la verdad que la secundaria es una etapa que recuerdo con mucho cariño. También con mucho drama. Hay unos dramas con unos maestros en mi año, pero bueno. Ajá. Pero la verdad que sí, con mucho feliz, la verdad, todas mis etapas fueron como bastante contentas en la secundaria. ¿Podrías considerarte que en general entre pues, toda la comunidad LGBT que tiene un proceso muy duro, o sea, me lo estaba comentando Axel Cadena, para los que no saben, ahí está la entrevista, que es un hombre trans, que en el momento que la gente aplaude la salida de closet, pero no se dan cuenta lo que hubo detrás, ¿no? El proceso de odiarse, del Claro, sentirse que es su culpa, del castigarse, de flagelarse mental, claro. psicológicamente. Pero tú te puedes considerar que tu secundaria fue hasta cierto punto privilegiada en el sentido del apoyo de la gente. Sí, en realidad toda la vida, como que siempre yo tuve la suerte de la gente, mi familia es aparte, eso es otro tema, Sí, 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 pero sí, de la totalmente. gente, siempre, toda la vida, desde cuando la secundaria, la preparatoria, la universidad, o sea, divinos, de verdad, yo tuve mucha, mucha suerte en eso. Y la verdad es que estoy muy agradecido porque sí tengo amigos que la pasaban muy mal, o sea, como muy, muy mal. Pero yo creo que era eso también, como que yo era una persona muy extrovertida y me llevaba bien con todos en general, como que me gustaba llevarme bien, me gustaba hablar con las personas, como que eso lo hacía bien, ¿sabes? Como que finalmente si eres también empático y si eres agradable, creo que la gente también entiende y la verdad es que yo no tuve ningún problema en eso. Siempre fueron como mis compañeros en las diferentes escuelas que tuve, fueron siempre muy respetuosos, agradables conmigo. ¿Y cuándo empieza el tema del mamá? Me siento Ah, así. ¿En qué ay, época? no, el gran drama de mi vida. ¿En qué No, no, época empieza fue el gran drama en la preparatoria. la preparatoria? A ver, La, cuéntame. la preparatoria, mi escuela, yo estaba estudiando la prepa en el TEC de Monterrey, aquí en Ujú. Tampico. Fue divina. Es la mejor hasta ahora que lo pienso y fue una de las mejores etapas de mi vida. Me encantaba la prepa, me encantaba estar ahí, me encantaba aprender, me encantaba estar con mis compañeros, las clases, todo me encantaba. A los, en segundo año de prepa, yo tenía 16 años, Ujú. decido salir del closet con mi mamá. Y le digo, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, tal, ¿no? Y me acuerdo que ni siquiera le dije, fue ella como que hizo un suspiro y me dijo como de, "Ay, no te gustan las chicas, te gustan los chicos". Yo como de, ay, pues sí, fue como de, ah, hizo un suspiro de mamá, así como crying in Spanish, así como de, ah. Y de la nada la primera reacción de mi mamá fue muy positiva, o sea, sí me dijo como, no, pues nada más como cuídate mucho, sabes que en este país, Ujú. lo cual es cierto, todavía en México se matan a muchas personas por ser Sí. trans, por ser homosexuales, dependiendo del contexto. Entonces mi mamá estaba muy preocupada, como toda mamá. Y a partir de los 16 hasta los 19 empezó un martirio con mi madre, en donde era un tema tabú y no se hablaba de eso en la casa. No sabía qué hacer, era mucha información. Entonces, simplemente como, no, decidió no hablarlo conmigo. Y fue Ujú. muy doloroso para eso, o sea, para mí, o sea, porque era muy chistoso, como que por un lado, yo sabía que ella como que sabía que no era un problema, pero estaba en todo como una presión social Ujú. que la hacía como que no tenía personas que la apoyaran, entonces como que no sabía qué hacer con eso, ¿no? Como Ujú. de, es que no sé, y mi mamá pues es boomer, ¿no? Mi mamá piensa, o sea, Sí. como que ella piensa que todavía o sea, ahora ya no, porque ya ha cambiado mucho, pero en aquel momento todavía pensaba que eran los 80, ¿no? Que en plan que me iba a dar VIH, que me iba a morir. O sea, eso Sí. era literalmente el pensamiento de mi mamá, como muchas personas, boomers y no boomers en este país, ¿no? Pues porque pues falta de información, pues porque era un tabú, porque no se habla de estas cosas, Otro etcétera, México. etcétera, etcétera. Otro México. Eh, y durante 3 años así era en plan tabú, tabú, tabú. Pero pues yo no era, tuve ahí mis cositas con algunos compañeros, unos que nunca quisieron salir del closet, unos que
pasaron por ahí y que ahora yo los veo y digo como de, mira, pues bueno, bendiciones. Este, pero no, la verdad que aparte de eso, o sea, sí fue como muy pesado, pero mi preparatoria tenía el gran, yo escapaba de mi casa yendo a la preparatoria. Entraba a las 8 y salía a las 5. Entonces todo el día me la pasaba en la prepa y me hice unas de tan buenos amigos que los fines de semana iba a mi casa, a sus casas y tal. Entonces como que fue un gran refugio la preparatoria para mí, como de no estar en mi casa y no tener que lidiar con mi madre con esos temas. Porque por otro lado, ella seguía apoyándome en muchas cosas, como que estaba tomando clases de danza y me apoyaba, como estaba tomando clases de música, de muchas cosas, y me apoyaba, pero como que todo era secreto, como de, ok, pero no quiero que se enteren que mi hijo es gay, ¿sabes? Como que este tipo de Ujú. cosas. Y sí fue como muy doloroso porque pues obviamente estás chavito, no sabes muy bien qué pedo, y como quieres como poder platicarle a tu mamá como, oye, pues me gusta fulanito y tal, ¿no? Este tipo de cosas. Ujú. Y no lo pude hacer, es algo que ahora ya lo puedo hacer y me vale madre y hablo de penes con mi mamá y la chingada. Pero es Ujú. un proceso que tardó, yo tengo Sí. 29 casi 13 años, o sea, fue muy, muy largo. Pero sí fue a partir de ese momento y después empezó la gran bohemia aventura de mi vida cuando cumplí 18 y 19. Que es, mucha gente no sabe esto porque me ven, obviamente, el pájaro lingüista muy formal. Pero yo a Ajá. los 18 y 19 tuve una revolución en mi vida. O sea, una revolución. Entonces, no dije, no sé si tengas otra pregunta porque si no yo no paro, Alfredo. Antes de saltar a la revolución, me dio curiosidad de la transición de tu madre. ¿Cómo al inicio, saludos señora, Mamá. cómo al inicio estaba la parte de la aceptación, o si le podemos llamar así, Ujú, del positivismo de tu madre, y después llegó la negación? ujú. Me gustaría que me explicaras por qué crees que pasó eso. O sea, Yo creo quizás que, era ay, está aprendiendo, está confundido, el famoso está confundido, luego se le claro. pasa y después es chinga, uno se le pasó. O, ¿cómo crees tú que fue ese proceso para ella? O sea, yo creo que ahora ya lo puedo ver porque he hablado, porque ya estoy grande, porque ya soy adulto y he hablado con muchas de sus amigas y tal. Y en realidad creo que es eso, los boomers, o sea, cuando digo que me caen mal no es cierto, o sea, pero hay muchas cosas que los boomers no entienden, pues porque en su generación eran cosas muy tabús. Ujú. O sea, los boomers que hicieron en los 20, en los que 70, 80, en plan, todavía unos años antes las mujeres no podrían abrir una cuenta bancaria solas, necesitaban estar casadas. O sea, Ujú. estamos hablando de que, o sea, esta gente creció sus 20 como que pensaban que en plan ponerse jeans era una gran revolución. O sea, eso era su acto revolucionario, ¿no? O sea, como ya Eh, vimos lo que pasó, o sea, la gente de izquierda en México en el 68, o sea, como que todo era muy, estaba el PRI, o sea, había muchas cosas como que creo que formaron su pensamiento y les dieron muchos miedos, ¿no? Empezaron, obviamente vieron con la crisis del SIDA, ¿no? Que pasó en todo el mundo. Obviamente vieron eso. Obviamente en su cabeza no era como, ¿sabes? Como, ¿qué está pasando? Es mucha información y no sé qué está pasando. Y además también que, por ejemplo, la homosexualidad era una enfermedad mental hasta los 90. O sea, muchas cosas al respecto que ahora que ya soy grande y que leo y que sé, digo, pues por supuesto, o sea, creciste con eso y si vives en un lugar donde es hostil, y además mi mamá, siendo mujer soltera, mamá soltera, que vio lo cruel que puede ser el mundo por el simple hecho de ser una mujer, Ujú. no me imagino tener un hombre homosexual. O sea, es como, obviamente su primer instinto fue hacer eso, como de, tengo miedo porque el mundo es cruel. Creo que finalmente fue eso, como el mundo es cruel y no quiero que a mi hijo le pase algo. Ujú. Entonces voy a hacer lo que sea para que no le pase tal, pero no fue en absoluto de la buena forma, sino más bien como voy a intentar que esto no existe, ¿no? Ujú. Em, y no, o sea, obviamente durante muchos años, como le tuve mucho coraje por eso, pero ahora ya, o sea, me doy cuenta que finalmente todos hacemos de una forma lo mismo, ¿no? Como que todos ahora en nuestros 20 crecemos en un medio hostil, ¿no? En que, por ejemplo, vamos a tener cosas como el cambio climático, que tenemos mucha violencia en el país y que nos hace ver las cosas de cierta forma, como ellos lo vivieron hace 50 años. Entonces lo veo como con mucha retrospectiva, em, pero ojo, y si de pronto hay padres de familia que nos ven, eso no, si usted tiene dudas, señor, vaya a ver un psicólogo, por favor, no pasa nada. Edúquese, hay mucha información en línea. La homosexualidad no es una enfermedad, no es algo que se cura. Se puede vivir muy bien, como cualquier persona. O sea, se puede vivir tan bien o tan mal. La homosexualidad no hace, o sea, No es un tal, ¿no? indicador. Exacto, es finalmente el entorno, muchas cosas, ¿no? Y en México sí hay muchas cosas todavía que son muy malas, pero han avanzado en muchas cosas.
y ya se puede tener una vida. No se preocupe, señor padre de familia. Si tiene dudas, siempre me puede mandar un mensaje al pájaro lingüista o ir con su psicólogo de cabecera. Literal. Es esto. Y en la época, haciendo retrospectiva en la secundaria y la preparatoria, antes de entrar La revolución. a la revolución, ¿te considerabas una persona alegre en todos los sentidos o tu realidad entre la escuela y tu casa eran dos mundos diferentes? Me considero una persona alegre en todos los sentidos. Siempre he sido bastante alegre, siempre me gusta reírme, me río de mí mismo. Creo que no hay mejor cosa que puedes hacer que reírte de ti mismo y de lo que te pasa. Porque he conocido gente que de verdad está en situaciones nefastas y se ríe de sí mismos, porque dice, es que no me queda de otra. De llorar a reír y encontrar un poco de felicidad en esto, mira. Em, pero es cierto que me hacía falta, por ejemplo, algo que me hubiera gustado vivir, por ejemplo, en mi prepa, es un noviazgo. Algo que me hubiera gustado vivir, como de Amor poder tener adolescente. un amor adolescente, es algo bonito, ¿no? Tener un novio y poder ir al cine con él, pues no sé, ir de compras, ir a tomarte una malteada, cosas que se vive bonito cuando tienes 17, Sí, 18, ¿no? bueno, Ahora ya no hay estoy, preocupación. exacto, ¿no? Eso me hubiera gustado. Entonces, creo que más bien siempre fui alegre, pero sí hay cosas que me hubiera gustado vivir y que me hacían a veces un poco triste cuando hablaba con mis amigos, que ellos empezaban a salir con chicos, con chicas, que yo decía, ay, pues me gustaría vivir esto, ¿no? Pero bueno, no se pudo. Maldita sociedad. Mira, ¿qué te digo? Era Tampico 2008, no se puede pedir tanto tampoco. Sí, 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 o sea, sí, 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 Tampico, Pueblo Quieto, saludos a los Exacto. aliens hasta allá. Besitos a toda mi gente de Tampico. Y cuéntame, ¿qué es eso de la famosa revolución? La famosa revolución en la vida del pájaro lingüista. Yo a los 18 años, es algo que no te dije, pero te vas a reír, estudié en el ITAM. No te imaginas que el pájaro lingüista estudió en el ITAM, ¿verdad? Oh, esa gente del Ah, ITAM, yo lo he dicho abiertamente, yo soy enemigo del ITAM. mira, pues yo estuve en el ITAM. Bueno, cuando yo cumple 18 años, teniendo la preparatoria, obviamente, pues yo quería irme de Tampico. Era algo que yo decía, tengo que irme de esta ciudad. Necesito Ya. salir a vivir el mundo. Y algo que ahora lo veo a mi mamá, sabía que tenía que irme también. Y por mi bien también tenía que irme. Y lo primero que me dijo era, te vas a ir a la Ciudad de México. Buen Entonces, inicio. como, le costó mucho, pero sabía que era lo mejor para mí. Entonces es algo que hasta eso digo yo, si mi mamá hubiera sido tan nefasta, no me hubiera dejado ir, pero bueno, eso llegó después. Yo estudié, prepárate, ciencia política. En, tenía, ¡ah! Alfredo me estás juzgando, me encanta. No, Sí, no, no, sí, esta sí, familia no sí, se sí, juzga, sí, sí, pero sí, es que sí, los del sí, sí, ITAM, sí, los sí, politólogos de los de derecho y sí. los de economía, Y sí, sí, sí. Yo me gané una beca porque era muy buena estudiante en la preparatoria y como en aquel momento me interesaban mucho las lenguas, la historia, no sabía qué estudiar, yo no sabía esto de la lingüística, no sabía esto qué pedo. Llegó Ajá. mucho después a mi vida. Tienes 18 y pues dices, bueno, ¿qué hay? Y una maestra me dijo, tú te ves bueno para relaciones internacionales. ¿Te gusta esto de los modelos de Naciones Unidas, la historia, las lenguas, tal? Vete a relaciones internacionales. Y a mí me gusta mucho el programa del ITAM, que ni siquiera sabía que era el pinche ITAM en aquel momento. Después me Ajá. enteré que era el ITAM. Y dije como que en esta línea también del niño que siempre ha sido bien, como tenía que subir, ¿no? En plan como de, ok, estoy en el TEC de Monterrey, que sigue después del TEC de Monterrey, ir al ITAM, ¿no? Una super escuela de alto rendimiento, de tecnócratas, de bla, 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 bla. Entonces mi mamá cuando se enteró era de esto, fue como de, claro, te vas a ir al ITAM, así en plan de claro. Entonces me metí en una doble licenciatura de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Ajá. Y me aceptaron, era una beca del 90%, que obviamente perdí en el primer semestre. Sí, Eh, totalmente. Sí, todos tuvimos esa beca y todos la perdimos. Normal. exactamente. Si eres un estudiante y te preocupa tu beca de primer semestre, la vas a perder, güey. No hay pedo, no pasa. Ya, exactamente, y sobrevives, créeme. Sí. Llego a la Ciudad de México, llego al ITAM y llego al mundo. ¿Sabes? Como salir de tu A casa, la vivir capital. solo a la capital, en el ITAM además, que es una escuela que yo tengo muchos muy buenos amigos del ITAM Ujú. y hay muy buenos profesores en el ITAM y hay unas clases excelentes en el ITAM que me formaron como ser humano, personas que me ayudaron mucho, pero es cierto que el ITAM tiene un corte muy específico de política, muy específico de ver la economía Y de que personas. no, y de personas que no ves hasta que te sales, porque estás en un mundo metido en el que todos son iguales y en el que todo el mundo tiene que pensar de tal forma que no te das cuenta. Yo no lo veía. Alfredo, te voy a decir algo.
que no le digo, no le he dicho abiertamente. Yo votaba por el PAN. Yo era libertario. O sea, en plan, estaba en el ITAM muy cabrón. En plan, muy, porque yo era súper meritócrata. Yo era súper como de los pobres son pobres porque quieren. Ay, No, Dios no, mío. no, 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 no. Sí, 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 sí. O sea, a este punto. Y Gente de la entonces, comunidad LGBT, ese Rodrigo no lo representa actualmente. Ha cambiado. exacto, el literal, ¿no? Entonces, como que llego al Wow. ITAM y literalmente para esto de mí. Llego al ITAM y de la nada conozco el mundo. O sea, conozco el mundo, veo que hay cosas, veo muchas cosas y me di cuenta que en realidad lo que no quería, yo no quería ir a estudiar. Yo quería divertirme a la Ciudad de México. Quería ir a emborracharme, a drogarme, a hacer cosas malas. Este tipo de cosas yo quería ir a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Yo en primer semestre tengo una crisis de qué es esto. Me di cuenta que a pesar de que los contenidos eran muy interesantes, no me gustaba estudiar en el ITAM, no me gustaba la economía, eh, no me gustaba, o sea, no. Y decía, bueno, pues voy a intentar un segundo semestre. En segundo semestre entré en una crisis de como, no, esto no es para mí. Y por primera vez en mi vida me pasa esto, de como de no termino la línea que empecé. ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces empecé a planteárselo a mi mamá y mi mamá dio un grito en el cielo, ¿cómo que mi hijo no pudo con el ITAM? Si estando, bla, 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 esto. Me lo repitió 10,000 veces. Yo sabía qué tipo de escuela te ibas a meter, bla, 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 y no sé qué, bla, 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 bla. Terminó, salgo del ITAM en el segundo semestre. Es la mejor decisión que pude hacer en mi vida y hasta la fecha lo sigo haciendo. El 100% de los exalumnos del ITAM que salieron dicen lo mismo. Exactamente, la verdad es que el ITAM es, tengo amigos muy queridos del ITAM, pero creo que los tengo todavía porque ya no estoy en el ITAM. Creo que el ITAM hubiera deteriorado nuestra amistad muy cabrona porque hay en plan, una cosa de competencia súper tóxica. No todos, obviamente, esto es una generalización, pero sí, sí se puede volver medio tóxico al final. Me salgo, me regreso a Tampico a los 19 y de la nada mi mamá me dice, pues bueno, ya no te regresas a la Ciudad de México, ya tuviste tu oportunidad, ahora te quedas aquí. Y yo como de, ¿cómo? ¿Ya no voy a tener libertad? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Y pues nada, durante casi un año pues estuve encerrado en mi casa tomando clases de lenguas, intenté hacer otra carrera, pero no pude porque no quería estar ahí. Yo quería irme, yo quería libertad, yo quería Sí. vivir, cachondear. Así que un, a principios de febrero de 2013, con 19 años, yo literalmente, mi mamá se había ido de viaje. Y antes de regresar, literalmente dejé una carta en su espejo y le dije, pues, a la chingada. Y me fui de mi casa. Girl. Eres, Literal. eso es totalmente de una drama queen, o sea, de una serie de una drama. O sea, me imagino la escena Literal. de tu mamá Literal. llegando, que nada más se Dije, escucha, solo se ve la sombra de tu mamá, se escuchan las llaves que las pones sobre la mesa y nada más se enfoca a la cámara la carta y que solo se ve la mano de tu madre agarrando la carta y la lágrima así cayendo. es que no, es que fue mucho más dramático que eso, además. Yo simplemente me lo dije así muy sencillo, como de, estoy de la verga, no siento bien aquí, y tal, ya estoy grande, ya sé qué hacer, pues, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a trabajar a la Ciudad de México y chingue su madre todo. Así que literalmente le dije una carta así como, pues, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero veo que no somos compatibles, pues, bye. Y me fui. Y me fui para la capital y llegué y fueron, de 2013 a 2015 fueron años muy difíciles en mi vida en el que literalmente mi mamá pues me dejó, o sea, en plan me dejó, en plan, ok, te fuiste tú, pues te las avientas solas, ¿no? Yo afortunadamente en aquel momento mi papá estaba embargado, entonces me había llevado mi tarjeta de la pensión alimenticia, ¿no? Que nos daba mi papá y eran 4,000 pesos muy buenos, ¿no? Pero que en el DF se van una renta. Entonces, literalmente dije, pues bueno, Y hasta a te mis, falta. a mis 19 años me encontré un trabajo por primera vez, supe que era ganarse, ahorrar, tal, y a pesar de que fueron momentos muy difíciles, porque me hice, ¿cómo se dice? I faced, eh, enfrenté, gracias, me enfrenté a la realidad de México, ¿no? Que de pronto cuando vives en esta burbuja de clase media alta, no la ves, sobre todo que vienes de Tamaulipas, con una cierta posición económica, que estuviste en Es el la pico. TEC, y luego en el ITAM, tal, llegas a la Ciudad de México, donde te encuentras todo, y empecé a trabajar en una pastelería que son unos nefastos hijos de su madre, donde te das cuenta que es
Vi qué es la precariedad laboral, qué es trabajar sin contrato, qué es que tengas compañeros que hacen 2 horas de Sí. ida a trabajar y que con tu mismo salario que te apenas te alcanza, ellos alimenten a 4 hijos. Estas cosas, para mí a los 19 años, fue un gran, ¡puf! Un shock de vida de wow. O sea, Ajá, esto es la realidad de muchas personas, ¿no? O sea, esto es lo que se enfrentan. ajá. Y después, bueno, durante esos 2 años hice tantas pendejadas, o sea, estaba haciendo teatro, yo quería ser actor en aquel momento. Ok. Entonces empecé a hacer teatro, estaba trabajando, me quedé sin casa, me quedé sin trabajo, tuve que andar viviendo en casas de mis amigos. Un día literalmente tuve que ir a un supermercado en la noche que sabíamos que los restos de comida estaban buenos, a ir a buscar comida a la basura. Ese, Foráneo. literalmente, o sea, en plan, en un octubre me acuerdo que fue. Así fue el octubre más triste de mi vida. Me quedé sin casa, no tenía dinero. Afortunadamente tenía algunos amigos que me echaban el paro, pero yo estaba como súper depre, súper todo. Estaba insoportable además por todo lo que me pasaba. Y me quedé sin comida y tal. Entonces, literalmente ahí bajé muchísimo de peso. O sea, mal, 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 mal. Y de la nada, como que poco a poco fueron mejorando las cosas, intenté un poco resolver la situación con mi madre, esto, aquello, y como que fue mejorando poco a poco, que mi mamá se dio cuenta que pues empezaba a cagarla, y que yo pues si había podido hacer tantas cosas solo, como que podía hacer tal, y poco a poco fue un poco mejorando todo. Me enamoré por segunda vez, bueno, no por segunda vez, pero fue la primera vez que me correspondieron, Ah, ajá. y me partieron el corazón, cabroncísimo. Ujú, Pero yo me acuerdo cuando yo me fui de mi casa, lo primero que me dije, yo me voy a vivir, ujú. yo quiero vivir. Y todas esas cosas son vida. Las altas, las bajas, el que te rompen el corazón, el que tengas que ir a buscar comida en la basura, el que te beses con un extraño en un antro, el que viajes solo por primera vez con tu dinero, esas cosas, ¿no? Y yo dije, pues yo me fui a eso y la verdad es que ahora digo, yo obtuve lo que pedí. Me fui a vivir, ya eso fui a hacer. Entonces, durante 2 años hice todas estas, trabajé de secretario, de guía de turistas, de profesor de cocina, de mercadólogo, de fotógrafo en un museo, trabajé en el Museo de Frida Kahlo, duré una semana. Em, Hice todos los trabajos habidos y por haber, al mismo tiempo que estaba haciendo teatro, hacía obras, vivía, salía de peda, me drogaba, ¿sabes? Como de, yo iba a vivir, Sí, sí, iba a sí. eso, así cogía con extraños, en plan, todo así. Y de la A ti no nada, te iban a contar nada. ya dije a mí, no, chingue su madre, ¿no? Ya. Y pues de la nada llegó un punto en que dije, tengo ganas de estudiar de regreso. O sea, tengo ganas, ya leí mucho la loquera y tal, tengo ganas de hacer una carrera porque me gusta mucho. El teatro me gustó, pero no me llenaba, me faltaba el lado cognitivo, ¿no? El lado de pensar, intelectual, que siempre me gustó. Así que ya ahí está, mi relación con mi madre estaba mejorando y mi mamá como que se había dado cuenta que yo había podido hacer tantas cosas solo y dijo, ah, pues, ok, mi hijo no está tan pendejo como yo pensé. Em, y pues me dijo como de, oye, ¿quieres estudiar algo? Te doy una última oportunidad para hacerlo. Y yo dije, pues ok, está apoyando. Le dije, pues mira, he hecho mucho teatro, me gusta mucho tal, las lenguas y tal. Y me dijo, sí, me dijo, mira, estaba ahí, empecé la carrera de comunicación en el TEC de Monterrey en Ciudad de México. Y me dijo, porque me dijo, no te vas a ir a una escuela pública, porque obviamente señora norteñona, abogada, Claro. ¿sabes? Medio, Cultura. con sus, ya sabes, ¿no? Sí. Dijo, ¿por qué no te fijas en el TEC de Monterrey? Tienes ya, yo en la prepa, yo tenía el pase directo, tenía la matrícula, tenía todo. Y pues se dio, fui, me gustó la carrera, y me dijo, sí, te veo muy bien para eso, como tele, teatro, lenguaje, todo esto, talala. Y pues nada, empecé en 2014, mi primer año de comunicación en el TEC de Monterrey. ¿Qué pasa? Oye, ya yo voy ahí, yo voy contando, a lo mejor tú tienes como otras preguntas y digo yo como de, Ya, me las contestas conforme vas avanzando, del que ah, vino vale, después, qué perfecto. pasabas aquí, qué pasabas acá. Por ejemplo, muchas veces es él y cómo te sentías, pero en un momento me dijiste, yo estaba viviendo la vida, entonces tú solito me estás contestando todas las preguntas. Yo por eso ni te interrumpo, él Ah, solito vale, te está haciendo la entrevista. perfecto. Ah, pues mira. Entonces, pues entro a la carrera de Tec de Monterrey después de 2 años y medio de no estudiar, que es muy difícil. Volver a retomar Sí, el ya, hábito de sentarte a estudiar. exacto, fue horrible, fue horrible, horrible, horrible. Y la verdad es que me decepcionó mucho el Tec de Monterrey cuando yo entré al Ciudad de México. Ya no era lo que yo me acordaba en la preparatoria. Eran cosas que yo no entendía y como que no me gustaba. Había como toda una doble moral
que yo encontraba como de, por un lado, como de, ay, sí, cuiden sus cabezas y duerman bien, pero por otro lado era como de, les vamos Rayo a dar Predator. 10,000 trabajos para Sí. que no duerman. Y yo como de, o sea, ¿qué? Y como que muchas cosas como que no me terminaron de encantar. Pero en ese momento, y ahí fue donde hubo un gran cambio en mi vida, yo estaba haciendo la carrera normal, X, ¿no? Un amigo me manda una solicitud que andaban buscando practicantes de comunicación para la Embajada de Francia en la Ciudad de México. Yo mandé mi CV. Dije, pues bueno, para algo, ¿sabes? Yo había hablado francés porque había tomado francés en la escuela y dije, ya, pues bueno, no, empecé a tomar francés, tralá. Eh, Mando, me marcan, me dicen, oye, es que estamos buscando para Campus France, que es el organismo de educación de Francia en el extranjero, ¿no? Que ayuda a que las personas pues estudien en Francia. Y digo, ah, pues sí voy, ¿no? Me dio un lapsus de una depresión cabrona, que no fui a mi entrevista, y dije así como de, no sé, o sea, una cosa de saboteo cabrón en mi mente, que andaba mal, estaba muy, muy mal, por muchas cosas estaba mal, y de la nada fue como, no voy a dejar todo, voy a ir a Oaxaca, a armar un huerto, a vivir en la autarquía, no, 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 unas cosas, bueno. Y no sé qué me pasó, estaba yo me acuerdo perfectamente, el borde de mi cama, viendo mi retrete que tenía que lavar, y Ujú. algo me dijo, ve a la Embajada de Francia. Y les volví a mandar un correo, perdón, es que tuve una urgencia, soy de Tamaulipas, no sé qué, pero ya estoy aquí, si todavía les interesa, pues puedo vernos. Sí, ven, ese momento en 2014 cambió mi vida hasta la fecha. Voy a la embajada, me vuelvo parte del equipo de comunicación, les ayudo con muchas cosas, el mercado, la imagen y tal. Y en ese momento me dicen, ¿y si tú no te quieres estudiar a Francia, Rodrigo? Y yo como de, pues, ¿por qué no? Sí. Es una experiencia de vida y a mí me encanta vivir. Entonces, pues bueno, eh, se dio que me echaron la mano, bla, bla, bla. Yo en primer semestre iba la carrera de semiótica con mi profesor Daniel González Marín. Mando un abrazo y un beso enorme. Uno de los profes que más quiero, que le conté toda esta historia y que me dijo, así me apoyó completamente para muchas cosas. Y nada, pues apliqué para comunicación en Francia y en abril de 2015 me dicen que sí. Yo no le dije de nada de esto a mi mamá, porque dije, no sé, como que algo tenía miedo, porque me dijo, es la última oportunidad que yo te echo la mano con algo. Ya, ajá. Y dije, si le digo que me voy a cambiar de nuevo, a mandar a la mierda, y sobre todo si es Sí. en otro país. Y ya sufriste Dije, una vez la parte de estar solo en otro país, en otro continente. dije, no más. ¿Qué Ujú. hizo Rodrigo? Se metió a trabajar. Mi mamá pensaba que todavía estaba inscrito en el TEC de Monterrey el segundo semestre. Me puse a trabajar de mesero para sacar dinero, para comprar mi boleto, la visa y todo. Y ya que tenía la visa, el boleto y todo, le dije a mi mamá, me aceptaron de intercambio el siguiente semestre en Francia. Bye. Y mi mamá ya había conocido, yo tengo muchos amigos franceses que han venido aquí a Tampico a verme y a conocerle y tal. Y como que dijo, ah, pues chido, no sé. Dijo, ah, pues bueno, está muy bien que mi hijo se vaya al extranjero, que vaya a ser un tal, ¿no? Y me creyó. Y yo dije, pues bueno, de aquí soy. Así que pues nada, fui. Yo me había comprado el boleto de avión, me había no sé qué, shalala, y me dijo, pues mira, tengo un poco de dinero, te lo doy pues, para que sobrevivas allá, ¿no? Entonces, pues en 2015 yo cerré cuentas con el TEC de Monterrey y me di de baja. Mi mamá pensaba que todavía estaba en el TEC y de la nada, pues me fui, me acuerdo, a finales de julio, a finales de junio, no, a finales de julio llegó yo a Madrid sin saber qué pedo con mi vida y yo llegué un 31 de julio a Toulouse, que es la ciudad que me acogió durante 5 años, para estudiar la carrera y así terminé mi ciclo en México. Llegué, no, ni siquiera, hasta ahora me pregunto, digo, ¿cómo chingados hice todo eso? Y te salió. Y me salió, o sea, te lo juro que digo yo, ¿en qué momento? Llego yo a Francia, un país nuevo, una lengua nueva, muchas cosas pasaron. Y yo dije, güey, ¿en qué momento pasó todo esto? Mi mamá pensaba que todavía estaba estudiando en el TEC. A mitad de semestre me doy cuenta que la carrera de comunicación en Francia no tiene nada que ver con lo que yo pensaba. Ajá. Y dije, ya estaba yo desesperado. Digo, güey, quiero estudiar algo que me interese, pero no encuentro la carrera que me interesa de verdad. O sea, no encuentro algo como que diga yo, güey, o sea, esto de verdad sí quiero. Y dije, bueno, pues me voy a cambiar por una última vez. Esta última vez la voy a acabar y no me importa. Hice yo lingüística.
¿Por qué? O sea, ¿de dónde salió la lingüística? O sea, Te voy a ser sincero porque era la única que quedaba abierta para cambiarme. Así, fue la única y dije, sabía que no me gustaba la carrera de allá, vi un poco las materias de lingüística y dije, ah, pues hablan de lenguas, hablan de adquisición de segundo lenguaje, fonología, comunicación, ¿va? Y la verdad, ahora le digo, qué pendejo fui de no haber investigado más y haber estudiado lingüística en México. O sea, como qué pendejo, me encantó la carrera, me encantó la carrera, me encantaron los contenidos, no me encantó estudiar en Francia con los profesores en Francia no es, o sea, la educación es muy buena, pero los profesores no son las personas más pedagogas del mundo, pero en plan vas a aprender por ti mismo, ¿no? Aprendes a vivir dentro del sistema francés, y a pensar a la francesa, y a vivir en Francia, y a esto, ¿no? Afortunadamente yo el primer semestre conté un trabajo, daba clases de español y de inglés en una agencia y además era cajero en un tipo Home Depot en Francia, que es lo ajá. que me permitió terminar mi carrera. Yo al final, a medio semestre, le mando un mensaje a mi mamá, le digo, ¿y sabes qué? Perdón, ya me he pasado contigo, a partir de este momento tú no tienes que preocuparte por mí en absoluto, así que no tienes que darme más dinero, yo no necesito tal, se acabó, yo a partir de hoy soy independiente. Y a partir de ese momento se acabó. Y nada, pues de ahí salió toda mi vida en Francia y todos mis viajes. Fui en Grecia un rato también. Y conocí a mi actual marido. No es mi marido, es que estamos unidos bajo la ley francesa, pero no es un matrimonio, pero digo marido porque es más fácil. Sí, no, eso Este, de andar explicando. sí, no, o sea, tipo, Tu marido. es mi Ajá. marido. ¿Y de Em, dónde es? Él es de Francia, él es de la isla de Córcega, también otro pinche loco también, que le digo ahorita, el güey dejó todos tras por venirse por este pinche loco a Tampico, que loco también, ¿no? Pero el amor lo que hace, El o amor, sea, el amor, efectivamente. La y pues visa. nada, ni le digas porque la tiene que renovar ahorita. Y pues nada, pues de ahí salieron, se acabó mi ciclo, en 2015 se acabó mi ciclo en México, y pasé los 6 años hasta 2021, hasta el año pasado. Yo regresé en enero del año pasado a México y viví todo el tiempo allá. Y fueron experiencias muy buenas, aprendí mucho, pues es vivir en otro país, en otro continente, muy lejos, enfrentarte a todo lo que te sientes como pues inmigrante, morenito, etcétera, Los etcétera, etcétera, franceses etcétera. son, o sea, yo no he vivido en Francia ni nada, pero Andy Enríquez, que es una, igual creo Ah, sí, la conozco a Landy, sí, 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 que sí, sí, la sí. Andy, saludos a la super amiga Saludos, Santi. que, que vive allá, pues también cuenta en su contenido cómo son los franceses y es un, ay, qué personas tan simpáticas. Depende, yo tuve la fortuna en Toulouse, que es al suroeste de Francia, que es pegado a España, la gente es bastante simpática, más simpática que los franceses lambda. Ujú. Son personas como hay mucha inmigración, son Sí, personas que que están normalmente son, al borde. sí, normalmente son más de izquierda, como un poco más abiertas, pero tampoco puedes pedirles mucho, ¿no? Ajá. Em, Tienen como los clichés que tienes un poco de todo, de todos lados, ¿no? De pronto, ¿cuál sería el cliché que piensas tú de Francia? Pues ellos lo tienen de México y así, ¿no? Ujú. Pero obviamente por ser un país rico, hegemónico, potencia, sí hay como ciertas cosas que son como muy de chauvinismo y de nacionalismo, muy, muy cañón. Pero como yo estaba en una escuela super chaira, Ajá. sabes, como era un buen círculo para estar, ¿no? Además estaba en una asociación de extranjeros en la universidad, entonces me rodeé de mucha gente muy buen pedo, pero la verdad es que Francia es un país que es difícil para los latinoamericanos. Todos los latinoamericanos se deprimen, todos, todos. No conozco a ninguno que no se haya deprimido, o sea, porque pues no hay sol, la gente no es necesariamente la más calurosa, se quejan mucho, y estas cosas, creas o no, tienen un como impacto en ti. Ujú. Pero pues nada, fueron 6 años allá, 5 meses en Grecia también. Y regresé el año pasado aquí en México y no sé en qué momento, como que ahorita estoy en mi lado de calma, como ya ¿Por qué después de volviste a toda la... México? ¿Por qué volví a México? La verdad, porque yo tenía ganas de regresar a México. Desde 2 años antes de que... Yo estuve 6 años en Francia. Desde mi cuarto año dije, yo quiero regresarme a México, ya. Ujú. No sé cómo explicarlo. Es algo que hasta la fecha digo yo, Francia me gusta, un país muy bonito. Hay muchas cosas muy bonitas que tiene Francia. Em, pero siempre había algo que simplemente no me decía, yo quiero vivir aquí toda mi vida. ¿Me de algo? Perdona. Ay, gracias, es que pedí el... mm. Hay algo que me dijo, no sé, que me dijo, no, aquí no es, como muy lejos de México. Me di cuenta que tanto extrañaba México, como mi familia, mis amigos, el calor, la comida.
Y dije, es que no me veo aquí como viviendo. De Toulouse me mudé a París cuando nos podamos para vivir, intentar vivir ahí. Y no, simplemente fue como, ya, necesito acabar con esto. Tuve muy buenas experiencias, muy buenos amigos, me la pasé genial. No lo cambiaría. Siempre digo a la gente, estudiar en Francia es una de las mejores cosas del mundo. Hay muchas ayudas para los estudiantes, hay todo. Pero para trabajar no es un lugar que yo, no, que yo recomiendo, a menos que tengas hijos, porque los impuestos son muy altos, muy, muy altos. Y cuando vives solo o eres con otra persona, de pronto es demasiado, demasiado dinero que se va y como que la gente no se presta tanto a verse, para hacer amigos es muy difícil, entrar en los círculos franceses es complicado, para todo tienes que hacer citas con tus amigos. Entonces me hacía falta eso, la espontaneidad, el buen clima, el decir, oye, vamos a vernos esta noche así sin plan, ir viendo. Y extrañé eso, la comida también, aunque pues en Francia se come excelente. Cositas, cositas así, ¿no? Hablar mi idioma, o sea, el simple hecho de hablar mi idioma ya te cambia todo. Estar cerca de México y además también quería aproximarme de mi mamá. Como que muchas cosas se habían mejorado Ujú. y tenía ganas de estar más próximo de ella. Como llegó la pandemia también que nos aisló muy cabrón en Europa, muy, muy, muy cabrón. Y simplemente fue como de, ya. Bueno, en realidad fue porque fui a Palestina cuando estaba en Grecia. Fui de viaje a Israel y fui a Palestina y vi el horror del Medio Oriente y el horror de las potencias mundiales y dije, güey, Huyo. Run. esto es una doble esto es una doble, o sea, es una doble moral de las potencias, muchas potencias. Y dije, quiero irme a mi casa. Así fue. Lo tuve, me acuerdo que, porque en Israel no me pasó muy bien, fue horrible. Me mataron contra la policía, muchas cosas. Como vi cosas feas, o sea, yo viví en Grecia también, con una época en que Grecia fue súper de derecha y súper de ultraderecha, en plan en que era en plan, si no eres griego, te puteamos. Literalmente a los grupos de extrema derecha se vienen a putear gente que no se viera griega a la calle. Y les metían unas chingas. Entonces, como ver eso, estar viviendo ahí, Grecia me la pasé muy bien igual, pero como son cosas que ves y que dices, o sea, ¿qué pedo con el mundo loco, no? No. Y luego de ahí, pues fui a visitar Israel, porque siempre mi sueño había sido ir a Medio Oriente y como darte cuenta del apartheid, cabrón, sentir que en cualquier momento pues algo puede pasar, que puede explotar algo, que en León, Tamaulipas lo viví en el Guerra del Narco, ¿no? Pero en Israel Pero es sí diferente. es muy diferente. Y pues nada, pues simplemente como que todo eso fue un cansancio emocional, un cansancio mental, y cuando estaba a finales de Grecia dije, me quiero regresar a mi casa. Y Ajá. decidí eso, regresarme a México en 2021. Ajá. Fíjate que ahorita que tienes pues las dos perspectivas, las dos culturas, bueno, los dos aspectos culturales de Latinoamérica y de Europa, me da mucho, y sobre todo por todo lo que has vivido, bueno, malo, altas y bajas, bajísimas incluso, entrando un poco en la última etapa de la entrevista, ¿cómo pudieras describir qué es tu vida? ¿Qué ha sido tu vida en un solo título? Así como la típica del, ¿cómo se Mm. llamaría tu autobiografía? Pero ¿cómo pudieras decir, mi vida es así? Algunos dicen, no sé, una comedia gringa mal contada, algunos pueden decir un drama. ¿Tú cómo describirías qué sería tu vida? ¿Qué ha sido tu vida? Breve, muy brevemente. La vida, la vida, la vida bien vivida de Rodrigo, creo yo. Mm. A pesar de que me pasaron muchas cosas muy, no me pasaron a mí, pero vi cosas muy horribles del mundo, que son cosas muy horribles de ver. Creo que eso te da muchas perspectivas y te hace ver el mundo de ciertas formas. Em, y yo hasta la fecha, yo desde hace muchos años le pido a la vida ser muy sabio, como tener sabiduría. Para tener sabiduría hay que vivir, Sí. hay que aprender a sobrellevar los putazos. Ujú. Entonces, para mí es eso, vida bien vivida, porque para mí es eso la vida, es el saber enfrentar esto, la catástrofe, al mismo tiempo que la bonanza. Entonces, es eso, la vida bien vivida, Rodrigo. Y me da mucho la atención como que todas pues tus cambios ideológicos, políticos, económicos, sociales, ideológicos, filosóficos que has tenido a lo Ujú. largo de tu vida, porque se me hizo como que muchas etapas, como que Sí, obviamente vamos a tener una segunda entrevista porque de verdad es un, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
ver, vamos a explayar todo porque esto puede durar hasta 5 horas, porque es mucha transición, Bien. pero habiendo vivido todas esas transformaciones de tu vida, imagínate que tienes aquí en una tablita, Ujú. y son varias pestañitas de cómo está compuesto la vida humana, social, política, económicamente, filosófica, todo. Y tienes la oportunidad de quitarle una cosa al humano. ¿Qué le quitarías? Qué buena pregunta, Alfredo. Qué buena pregunta. Ay, va a sonar muy cruel lo que voy a decir. Lo que sea. Le quitaría la empatía. ¿Por qué le Te da, quitarías? mu- te da mucha estabilidad emocional dejar de ser empático. Te da mucha, mucha, mucha. Yo siempre, o sea, la ceguera emocional, la ceguera de no ver lo que pasa, te hace, creo que, un poco no voy a perder la cabeza tanto como lo podría. Yo siempre estoy convencido de que todos, absolutamente todos los que somos funcionales o como tú y yo en la sociedad, todos en algún momento, si no es que siempre, estamos en una burbuja. Yo creo que la persona que es un gramo empática en este mundo se vuelve completamente loca, completamente loca. En plan, yo tengo una teoría que toda la gente que vemos loca son gente que son demasiado sensible y que no entendió el mundo y que no entró en los parámetros del mundo, en lo que se espera que sea uno, ¿no? Ujú. Em, y yo creo que por lo que he visto y por mis vivencias, el no ver qué pasa más allá, esa ignorancia del otro, de la otredad, te hace como estar tranquilo, creo yo, como no preocuparte mucho, ¿no? Como de muchas cosas y ver como toda la complejidad del sistema del Homo sapiens. Ujú. Em, entonces, por salud mental, yo diría la empatía. Fíjate. Pero, Ajá. pero, eso sería como muy para tener salud mental, no fuck la salud mental. O sea, Ajá. no fuck la salud mental, pero, o sea, Se como para entiende, se eso, entiende, se entiende el entiendo contexto. el chiste. Creo que lo que le quitaría al ser humano, pero no sé qué tan ser humano nos quedaría si le quitara esto, Ujú. es sus ansias de poder. Ujú. Sí. Pero Είμαστε ζώων politikon, dijo Aristóteles, somos animales políticos. Ujú. Si nos quitamos lo político, es que dejamos de ser humano. Fíjate que ahorita que dijiste lo de la empatía y lo de que el güey que está loquito, por ejemplo, es el que no está terminando de encajar, me recuerda mucho a la gente que es amante de la filosofía, pero muy amante. O sea, no, por ejemplo, a mí me gusta mucho la filosofía, pero no al grado no soy mamador de la filosofía, de esos güeyes que odian todo, de los que se sienten que se salieron de la Matrix, Ujú. pero justamente el Matrix es el güey que se salió de lo que estás casi casi programado a hacer, son los considerados los loquitos, los que justamente Mm, están de güey, abre los ojos, güey, suelta esto, güey, así, y se frustran y terminan siendo los loquitos del centro. Y mucha gente, claro, como que ese estereotipo del loquito del centro, sabe mucho de filosofía. O que y hasta en las caricaturas sale, que el loquito del centro es el que pregona con que somos un par de peones en un sistema ideológico que y si te das cuenta, coincide con lo que tú dices, el güey que no encajó y que no le gusta justamente el rebelde del sistema es casualmente el loquito. también de pronto también tengo, y esto en las sociedades de pronto sus amigos, o sea, es por un lado, obviamente estas personas, ¿no? Como que consideramos nosotros como loquitas, ¿no? Que entran en otro tal, pero también creo que otros transgresores, y eso es más delicado, y no lo estoy diciendo en ningún momento como del lado positivo, pero sí me parece que entran fuera de... Yo creo que, y esto es lo que decía un poco Foucault de la surveillance de punición, de la vigilancia y castigo, yo creo que finalmente los que somos funcionales tenemos miedo al castigo. O sea, por eso es que somos funcionales. Sí. ¿Sabes? Como por eso es que tenemos miedo que se nos haga algo, que nos haga que nos castigue y que nos deje como tales personas dentro de la sociedad, ¿no? Y sí creo que por un lado las personas que, por ejemplo, que no entran en estos cuadros funcionales y que hacen de pronto cosas barbáricas, como por ejemplo pueden ser a veces los psicópatas, son las personas que de verdad no entran en este cuadro, ¿no? Por eso es que a veces las personas que de pronto te dicen así como, ay, no, es que a mí la sociedad me vale madre, no es cierto. O sea, no es cierto. Te vale, si no te valiera madre, o sea, si de verdad te vale, harías cosas horribles, 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 porque el ser humano puede hacer cosas nefastísimas. Y es para mí es eso, como que la transgresión de la violencia es justamente lo que hace que no te importe el otro.
Más bien, esto es para mí como mi teoría, ¿no? Em, Así que esa gente que, pues, si tu amigo te crees diferente, la sociedad único que no te entienden, no es cierto. Eres igual de funcional que todos. No eres Cállate. único y detergente, amigo. Exacto. Tu mamá te mintió. Ya digo, como última pregunta, porque para la gente que no sabe, siempre hay un previo del cotorreo. Ujú. Estuvimos 40 minutos en el previo. ¿Qué cosa? Perdóname. Oye, ni siquiera me dijiste. Yo es que empecé, me tiré a hablar. No, pues todo está bueno el cotorreo. Por eso vamos a tener una segunda parte, obviamente, porque muchas cosas, muchas preguntas que tengo todavía de dudas, pero me gustaría saber de toda tu historia. No digo que me arrepiento de haber hecho esto o no, no, Claro. pero ¿qué aspecto de la vida puedes decir, no es que me arrepienta, pero lo hubiera hecho mejor así? Mm, Creo que si me hubiera informado, obviamente si lo hubiera hecho diferente no estaría en el punto donde estoy ahora también, claramente, ¿no? Porque pues obviamente todo se puede hacer como este efecto mariposa, ¿no? Las miles de Claro. senderos que se bifurcan, ¿no? Cuando haces cambias algo. Pero si algo quizás podría haber cambiado, creo que si me hubiera, pero al mismo tiempo ahora lo sé, porque estoy más grande y ya viví, ¿no? Pero quizás, y esto por eso es que hice mi canal de lingüística también, darme cuenta de la opción de tantas cosas que puedes estudiar y que no necesariamente es como lo que se espera, ¿no? Como que tantas cosas que yo ni siquiera sabía, ¿no? Por ejemplo, sí me quedé con alguna cosita, yo estudié música por 7 años, de que, ay, ¿qué hubiera pasado si sí me hubiera atrevido a ir al conservatorio? Porque yo me estaba preparando para ir al conservatorio, Sí. así, cañón, cañón, cañón. ¿Qué me hubiera pasado si sí me hubiera aventado a ir al conservatorio? Que me hubiera dedicado full a la música. ¿O qué hubiera pasado si sí hubiera terminado el ITAM, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente son cosas que ahora me digo, porque ya estoy más grande, ya he vivido, ya veo con más reflexión, pero en aquel momento, pues obviamente no sabes, ¿no? Ajá. Entonces, siempre digo, no me arrepiento de nada. Eh, Obviamente he hecho muchas pendejadas, cosas que luego pues, me hubieran podido meter en problemas, pero afortunadamente no me metieron en problemas. Ujú. Este, pero pues, estás joven, eres medio pendejo y no sabes, entonces pues a veces pues, la cagas, ¿no? Ajá. Em, pero creo que son esas cosas, como quizás durante mi adolescencia, haber estudiado un poco más sobre mis opciones del futuro, pero pues al mismo tiempo vivir en provincia, pues muchas cosas te encuadran a tener tales o tales formas de pensar o tales caminos que seguir, ¿no? Así que Ujú. eso. Y ya como última pregunta, ¿te consideras una persona, igual, en retrospectiva, en paz consigo misma? Por ejemplo, ahora que ya Todavía, todavía no, todavía no. todavía no, todavía no. Hay cosas que No tengo decir que eso, es muy sano. cerrar, Sí. tengo cosas que tengo que cerrar Ujú. y todavía me hace falta muchas cosas por vivir, si es que la vida me permite seguir viviendo. Ujú. Pero no, 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 no. Ujú. No, y últimamente mucho menos. Pues amigo, nos lo contarás en la segunda parte, el cual ¿Qué esto no va a cosa? ser una despedida, porque de todos modos, por ejemplo, entonces fácilmente podemos tener la segunda parte y lo conecto aquí porque me dejaste, ¿verdad? Con demasiadas dudas. ¿En serio? Sí, 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 porque te digo, hay muchas transiciones, lo de la música, lo de, creo que me habías dicho danza. Sí, Ujú, también lo de la danza, bueno, la parte artística de tu vida, la parte psicológica del ITAM, no porque ujú, por ser del ITAM, la parte del no me siento bien con lo que estoy haciendo, aunque la sociedad, en este caso tu madre, te esté diciendo esto es lo que te toca, ujú. tu parte rebelde de revolución sistemática de pues, yo voy a trabajar, no voy a estudiar, y el volver a la realidad del no es que tenga que estudiar ahora sí como para vivir, sino es una etapa de mi vida que no es satisfacido, satisfecho, no sé. Yo no soy Satisfaciente. yo no soy el lingüista aquí. Además, falta también la parte de las redes sociales, Claro. de dónde nace todo esto. Entonces, amigo, yo me faltan demasiadas dudas. Yo creo que tu entrevista puede ser la más larga de todas, por todas tus experiencias, más que nada. Has Dios tenido muchas mío. experiencias. Dios mío, Es Dios una mío, persona Dios muy mío. interesante, además. Ah, muchas gracias, la verdad que no. O Muchas sea, no lo hago en forma como de, como para presumir, pero creo que de pronto, para mí es muy importante. Yo crecí como con este rollo que la vida es una línea, ¿no?
como que, esto y después esto y después esto y después esto. Y ahora me doy cuenta que no, y que igual se pueden hacer las cosas, que la vida es un sube y baja y das vueltas y te Regrésate caes para allá, vete para y a acá. veces se rompe el riel y tú lo tienes que armar. Y así es, e igual se pueden hacer las cosas, e igual de cierta forma uno hace siempre, ¿no? Desde nuestra propia trinchera, desde nuestra propia realidad, obviamente con menos, más privilegios. Este, pero de pronto es importante porque mucha gente a lo mejor me ve en redes sociales y piensa, ay, es que no, a ver, y si entrar a los detalles, bueno, así que no, no pasa nada y creo que es válido de pronto si a ti te pasa, o sea, no a ti, ¿no? Pero en general, como si a la Al que gente le está pasa oyendo. que, este, que de pronto se siente y hace y sienten un caos. Así yo estuve mucho tiempo y poco a poco las cosas se fueron clarificando y finalmente así es esto. Siempre digo que el jardín verde del vecino en algún momento tuvo o tendrá sus flores marchitas, ¿no? Todos son ciclos. Hay que aprovechar cada ciclo. Y está bien cada ciclo. No hay que atormentarse tampoco por estar marchito Sí, en un momento, puedes volver a florecer. No hay exacto.